Hola, ¿cómo están? Estamos hoy día con Sebastián Burgos, cofundador y CTO de Pre-Out. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Queríamos comenzar que nos cuentes tu historia en el mundo del desarrollo de software. ¿Cómo empezó estas ganas de programar? Me contabas que es desde pequeño. Sí, empecé a los 11 años. Me gusta relatar la historia como una casualidad. Uh-huh. Lo que pasa es que estaba ayudando a mi hermana con algunas tareas del colegio. ¿Tú tenías? Yo tenía 11 años. 11 años. Sí, y ella creo que tenía como 15, 16. Y bueno, la cosa es que entre los cursos que a ella le enseñaron fue front page y ayudándole un poco con su tarea de front page es que hice mi primera página web, ¿no? Que de hecho todavía sigue disponible, congelada ahí en el tiempo. Aunque es HTML nada más, a mí me gusta pensar que es como mis primeros intentos en la programación. Claro. Y desde ahí he estado desarrollando múltiples páginas alrededor del mundo de videojuegos, de música, hasta que ya comencé a ejercer la carrera profesionalmente, ¿no? Tu carrera profesional nos contabas que comenzó prácticamente a los 19 años en Cine Papaya. Sí, bueno, de hecho empecé un poquito antes. Empecé a los 18 Uh-huh. En una empresa que se llamaba HoloSense. De hecho, yo llego a esta empresa un poco por necesidades dentro de mi casa, de poder continuar con mis estudios. Es que en tercer ciclo tengo que empezar a trabajar, ya con 18 años cumplidos en enero recién. Y postulo alrededor de 20 empresas y solo me llama una empresa, ¿no? Y esta empresa que se llamaba HoloSense me dice, estamos postulando un programa de FinSit que hoy en día evolucionó a Startup Perú y en un mes nos van a dar la respuesta, ¿no? Si nos aceptan, entras, si no, bueno, ahí queda. Pasaron un par de semanas y no me decían nada y yo había encontrado una vulnerabilidad en su página web, una inyección SQL. Ajá. Entonces yo le escribo al dueño, a Manuel, y le digo, mira, he encontrado esta vulnerabilidad, la puedes replicar de esta manera, y si quieres la respuesta, me avisas y conversamos. Sí, que es la respuesta. Y me respondió el correo diciéndome, puedes empezar el lunes. Y así empecé a trabajar en HoloSense. Estuve un tiempo corto, de hecho. Estuve 3 meses en la empresa. Uh-huh. De ahí me fui a una fábrica de software. Digamos, no fue una experiencia tan agradable estar en una fábrica de software desde mi punto de vista. El hecho de estar produciendo software sin entender el por qué estoy haciendo esto, o de repente las decisiones comerciales que se habían tomado, yo no estaba tan de acuerdo con ese camino. Como que no sentí como una especie de crisis alrededor del mundo de la programación. Había venido una libertad al momento de hacer mis propias páginas y mis propias decisiones en cómo llevar un producto, y ahora había perdido esa libertad. Entonces, bueno, estuve un tiempo también algo corto, 6 meses, y después me quedo, o sea, renuncio al trabajo y estoy como un periodo buscando trabajo. Y las respuestas que siempre tenía era, has estado muy poco tiempo en las empresas, eres muy joven, etc. Claro. Y casualmente me escribe Manuel nuevamente por Messenger, el MSN Messenger que hoy en día ya no existe. Claro. Y me cuenta el proyecto de Papaya. En ese momento todavía no existía el concepto de Cine Papaya, sino era papaya.pe. Y yo lo tomo, digo, bueno, voy a aceptar esto para estar un año, y así cuando vaya a buscar trabajo ya no me digan, no, estás 3 meses en este y 6 meses en el otro. Y bueno, me quedé 8 años y medio prácticamente trabajando ahí. Claro, se juntaban todos los prejuicios, ¿no? Eres joven, te vas rápido del trabajo, como que no eres estable, seguramente por ahí va el tema. Claro. Entonces cuéntanos esto de Papaya, ¿qué es lo que concretamente, bueno, solo para dejarlo claro, mientras tú estabas en todo esto que nos contabas, seguías estudiando? Claro. ¿No? Sí. ¿Seguías estudiando ingeniería de software o...? Ingeniería de computación y sistemas en la San Martín de Porres. En la San Martín. Y entonces, ¿qué es lo que fuiste aplicando? ¿Con qué tecnología empezaste a trabajar? Prácticamente entiendo que tú eras el
primer desarrollador de Papaya. Sí, yo construí las primeras versiones de Papaya, que inicialmente iba a ser un VOD con streaming adaptativo. En español íbamos detectando la velocidad del internet de la persona y le íbamos dando una calidad de video distinta, cosa que la reproducción era continua, ¿no? Claro, Hoy en día ya claro. casi todas las plataformas de video es natural eso, que la calidad va cambiando en base a la velocidad de internet. En esa época era algo bastante nuevo, que Netflix era el único que lo tenía y nosotros habíamos desarrollado el nuestro. Nuestra tecnología básicamente ha sido siempre PHP. Ha ido cambiando de frameworks en el camino. Las primeras versiones realmente no tenían un framework. Luego utilizamos uno que se llamaba G. Luego cambiamos a Laravel. De hecho, hubieron muchas versiones de Papaya y luego sin Papaya. Llegamos a tener hasta 5 versiones que llegaron a salir. Y durante el proceso de cierre de la empresa, que seguro ya hablaremos de eso un poco más adelante, estábamos trabajando en una nueva versión. Ya con conceptos de microservicios y varias cosas interesantes estaban viniendo ahí, ¿no? ¿Cuál era el modelo para que la gente conozca un poquito? ¿Cuál era el modelo de Papaya? ¿A qué te refieres con El modelo de negocio, o sea, ¿cuál era lo que...? Ok. Bueno, originalmente Papaya iba a ser un Netflix para Latinoamérica. De hecho, lo construimos cofinanciado con Finsit y lo llegamos a lanzar, pero no llegábamos a conseguir un catálogo de películas interesantes. De hecho, solo llegamos a tener una sola película que se llama Alias La Gringa, es una película peruana, que ni yo la vi. y bueno, la cosa es que luego hicimos un pequeño pivot a la venta de entradas de cine. Claro. En el 2012 y vendimos nuestra primera entrada en abril del 2012, ¿no? Una experiencia bien chévere porque todos fuimos medio camuflados al cine a ver cómo esa persona entraba, qué es lo que sucedía con su entrada, yo cruzando los dedos de que todo funcionara bien, y todo salió bien, pudo entrar, se encontró su sitio. Bueno, en esa época todavía no habían asientos numerados, entonces el proceso era un poquito más sencillo. Claro, ¿quién llega primero nomás? Exacto, ¿no? Era la época en la que cuando empezaba la función la gente corría a las salas para encontrar los mejores asientos, ¿no? Claro. A nosotros nos tocó vivir la transición a asientos numerados, que ahí tengo una anécdota que ya la contaré más adelante. Es bien interesante porque entiendo que Papaya entonces nació como unas ganas de ser un Netflix, de ser un medio peruano. Exacto. Y luego se dieron cuenta que la tecnología que habían desarrollado podía moverse hacia más bien que sea la primera plataforma, creo que en Perú, que vendía tickets de manera online, ¿no? De manera Papaya. Yo conocí por lo menos Cine Papaya como Papaya para comprar tus tickets. Exacto. ¿No? De hecho, nuestro eslogan era más fácil imposible, ¿no? Y no sé si fuimos la primera de ventas de entradas al cine, sí, seguramente. No. Bueno, pero de ventas en general, probablemente las aerolíneas ya tenían ventas online. Claro. Pero era una época donde la venta online era muy compleja, ¿no? La penetración de tarjetas de crédito era pequeña. Los smartphones todavía no habían penetrado tanto. Claro. La conectividad era distinta a como es hoy en día. De hecho, cuando nosotros hacíamos nuestra primera demo en el cine, la conexión a internet se cayó porque un cable submarino se partió y no había internet de Movistar en ese día y no pudimos hacer la demo y terminó siendo todo un tema que después tuvimos que arreglar, ¿no? Porque lo que entiendo, además, que la tecnología que ustedes crearon no era solo online, compra tu entrada, sino que tenías que crear igual la posibilidad de que esa entrada sea verificada. Exacto. Con un Samsung, creo que me estabas contando. Sí. Cuéntanos un poquito de todo lo que envolvía. Sí, bueno, teníamos la venta de entradas involucrada desde la experiencia de encontrar qué película tú querías comprar. Para esto nos conectábamos por API con el cine. Era
eran un SOAP, para ir en términos un poco más exactos de qué tecnología utilizaban, que te da un XML, y con eso nosotros leíamos cuál era la cartelera casi en tiempo real, y eso lo almacenábamos en nuestra base de datos y el usuario podía consumir esa información. Acá había un tema porque había que sincronizar la información. Me voy a ir un poco al aspecto un poco más técnico. Bueno. Había que sincronizar la información porque para los cines, no sé, hablar de Rápidos y Furiosos subtitulada y Rápidos y Furiosos doblada son dos películas distintas, pero para nosotros es la misma película. Entonces había que machear ese nombre con nuestros Rápidos y Furiosos e interpretar de que esté subtitulada. Entonces para el usuario aparecía solo Rápidos y Furiosos, y cuando entraba veía las funciones de subtitulada y doblada, segmentado. Entonces tú le das clic y después íbamos al cine a traer los precios en tiempo real, porque tampoco los precios son estándares para todas las películas. No tienes precios que pueden ser los generales, que pueden estar también, que no aceptan promociones porque están en restricción de semana de estreno, claro. O a veces las restricciones pueden durar más de una semana para películas muy taquilleras. Por ejemplo, un Avengers, que ahí también tenemos una anécdota bien interesante con eso, que ya lo hablaremos más adelante. Y luego de eso, yo tengo que ir al cine a confirmar esa venta, ¿no? El usuario tiene que pagar y tengo que ir a confirmar esa venta. Entonces, al momento de confirmarla, es que recién es que puedo emitir el ticket, que tenía un QR, y a la par teníamos una aplicación en Android que estaba instalada en estos lectores de entradas que llamábamos, que era un celular, un smartphone Samsung común y corriente, que le entregábamos a las personas que estaban en las taquillas, en las entradas de los cines, para cuando tú llegaras con tu entrada, en verdad la podías llevar como sea, porque lo único que importaba era el QR, ¿no? Puedes en tu celular, impresa, no importaba. Entonces leíamos esa entrada y eso iba, en ese momento, esa primera versión iba en tiempo real al servidor a hacer la consulta, y luego te mostraba una pantalla verde si todo estaba bien, o una pantalla roja si es que la entrada no era válida, ¿no? Ya luego eso fue evolucionando a cosas más prácticas, porque cuando fuimos escalando, ir constantemente al servidor no era algo viable porque era lento realmente. O sea, el hecho de hacer una consulta, claro, toma segundos, pero si estás hablando de que tienen que entrar 200 personas a la sala, y ya toma mucho tiempo estar yendo constantemente al servidor a consultar. Entonces, eventualmente eso fue evolucionando a ir alimentando los lectores por batches. O sea, el lector como que sabía en qué lugar estaba, o sea, en qué cine y a qué salas pertenecía ese lector, y en base a eso constantemente le íbamos refrescando la información, porque tampoco no es que alguien comprara una entrada justo en la cola para entrar a la sala. Entonces tenías como un delay de algunos segundos en el que podías ir alimentando el lector con información fresca, ¿no? Así fue evolucionando ese lector de entradas para hacerlo más eficiente. Bacán. Antes de pasar ya a las nuevas empresas donde has fundado y estás trabajando, cuéntanos esta anécdota que dices de Avengers. Sí. ¿Qué pasó? Ya en ese momento nosotros éramos Fandango. Cinepapaya se adquirió por Fandango en diciembre del 2016, que es una empresa de NBC Universal. Y bueno, nos tocó vivir uno de los eventos de cine probablemente más grandes de la historia, que es la venta de Avengers Endgame. Para poner un poco en contexto, habíamos vivido un año atrás Avengers Infinity War, donde Thanos había juntado las 5 gemas del infinito, había hecho el chasquido, había muerto la mitad del planeta Tierra, y la película termina ahí. Y es como que, perdón por el spoiler para los que no lo han visto, pero ya pasaron muchos años de eso. Entonces la gente termina como, uy, ¿qué acaba de pasar? ¿No? Y la película le fue muy bien. Entonces la expectativa era que a Endgame le vaya mucho mejor todavía, ¿no? Porque antes de eso se había estrenado Capitana Marvel en enero de ese mismo año, que le había ido también muy bien, siendo una película no tan buena realmente. Entonces llega la preventa de Endgame y fue una locura. O sea, porque la preventa se abre solo online, y a través de Fandango, que en ese momento ya vendíamos en 18 países de la región, llenamos prácticamente todas las salas disponibles de la región. Entonces teníamos un mapa de Latinoamérica, en donde cada venta que se hacía en tiempo real iba apareciendo como la imagen de la película. Entonces parecía como un bombardeo, que te digas pa, por todos lados como iban apareciendo las películas.
Pero por el lado técnico, nosotros estábamos con los dedos cruzados Que no se caiga. porque veíamos cómo la capacidad de la base de datos iba subiendo y subiendo. O sea, el uso del CPU iba subiendo, llegaba a 25%, creo que llegó casi como hasta 60-70%. Pero igual seguíamos vendiendo. Veíamos como las webs de los cines se caían y los mismos cines en sus redes sociales decían, no, compren por Fandango. Y fue una experiencia muy emocionante que logramos sobrevivir y vendimos ese mes de abril del 2019 cerca de 7 millones de entradas. Tuvimos picos de casi 13 entradas vendidas por segundo. Y picos que duraban horas, ¿no? O sea, una hora entera vendiendo 13 entradas por segundo, ¿no? Realmente fue una locura. Y luego venía el reto de que toda esa gente pueda llegar a sus salas, se siente y todo fue súper bien, en verdad. Creo que fue un momento muy satisfactorio, considerando que bueno, no es algo negativo, pero que muchas veces como que agarra un poco de mala fama el hecho que creo que hoy en día está cambiando el hecho de tener un monolito, porque era un monolito en ese momento el software que teníamos, que corría en 24 instancias. Para esto me refiero a servidores virtuales en AWS y una única base de datos donde soportaba todo. Y lo soportó un tráfico realmente gigante. Y eso demuestra que no necesitas tener un microservicio para poder aguantar ese tipo de cargas, ¿no? Hay grandes ejemplos de monolitos como Shopify, que es un monolito, Basecamp es un monolito. AWS está migrando mucho de sus servicios a monolito porque son más fáciles de gestionar y trae retos tecnológicos más controlables, ¿no? Entonces, bueno, esa es como la anécdota que vivimos. Súper anécdota de éxito en el fondo. Sí, que se compara mucho con un momento muy importante que nosotros lo consideramos como nuestra prueba de Product Market Fit, que es un evento que le llamamos nuestro Asumare, porque fue exactamente el día que se estrenó Asumare. Fue, si no me equivoco, es abril del 2013, en el que vendimos 1000 entradas exactas ese día. ¿Y por qué fue importante? Porque hasta antes de ese momento nuestro promedio de entradas vendidas era entre más o menos 70 entradas al día. Y ese día vendimos 1000 y a partir de ese momento nunca volvimos a regresar a los números que teníamos antes. Qué bueno. Y cada vez que sucedían estos blockbusters, blockbuster es el término a las películas muy taquilleras, claro, nunca volvíamos a los números que teníamos antes. Era como que andamos así, pum, pum, y era todos los abril de cada año, que es la temporada alta del cine, solía suceder ese tipo de eventos, ¿no? Y de hecho entiendo que el de Avengers fue el pico más alto. Fue el pico más alto que vivimos. De hecho, en la industria del cine nunca se ha vuelto a vivir un momento como el de Avengers Endgame, ¿no? Mira. Buenísimo. Pasando entonces, luego de esa etapa, ¿a dónde te fuiste? Cuéntanos tu siguiente paso y creo que es justamente por donde estamos actualmente. Sí, yo venía mentoreando a unos amigos, a Luis y a Juan José, que hoy en día son mis socios. Durante mi etapa en Fandango, empecé a mentorearlos en marzo del 2020, tratando de construir un proyecto que luego tomó el nombre de Instacash. Y luego, bueno, por cosas del destino, Fandango cierra operaciones en Latinoamérica. Con eso se cierra todo el equipo en la región. Y bueno, Luis y Juan José me ofrecen la posibilidad de unirme como co-founder y como CTO a este proyecto. Y para mí fue un proceso relativamente natural, porque me había gustado mucho la forma en la que trabajaban. Yo siempre había tenido esas ganas de poder tomar un proyecto por mi cuenta. El proyecto, más allá del proyecto, la misión del proyecto realmente me motivaba, el poder ayudar a las personas que no pueden acceder a crédito porque de repente ya no están dentro del sistema financiero por malas decisiones o por problemas financieros que tuvieron, poder ayudarlos a que puedan acceder nuevamente a crédito a través de este producto que se llamaba Instacash. Fue algo que me motivó, fue algo
que en algún momento me tocó vivir y que creo que hubiera sido una buena oportunidad tener algo similar. Entonces fue un proyecto que tomé con muchas ganas y sobre todo el equipo, ¿no? Para mí era importante el momento en el que iba a emprender algo, hacerlo con personas que realmente estén comprometidas con con la misma misión que yo tenía, ¿no? Y lo encontré en ellos y estoy muy feliz de seguir trabajando en conjunto con Luis y con Juan José. Creo que hemos construido un equipo bastante sólido, con una cultura bastante chévere también y con un producto que va madurando cada vez más, ¿no? Que va encontrando su lugar, que fuimos pasando de Instacash a Pre-Auth y hoy en día tenemos Revalúa, que es el producto que mejor fit ha tenido y que más nos ha motivado con la misión original con la que empezamos este proyecto, ¿no? Cuéntanos del producto actual, de Revalúa. Sí, Revalúa, su misión es ayudar a las personas a salir de deudas y poder acceder a créditos nuevamente. ¿Cómo? Le damos básicamente claridad sobre el estado de las deudas que tiene la persona, cómo se encuentra en las centrales de riesgo y quién tiene la deuda realmente en ese momento. Que parece algo sencillo, pero es muchísimo más complejo de lo que parece porque las deudas paran pivoteando entre distintas entidades y puede ir variando el valor también de la deuda porque las van comprando por un valor menor. Y la idea es encontrar quién tiene esa deuda y qué ofertas o facilidades de pago tiene la persona para poder pagar esa deuda. No tratamos de salir del sistema o de que encontrar un hack para que la persona pueda salir, sino ser sinceros con la información que tiene y poder ayudarlo a que tenga las facilidades de pago para cumplir con sus obligaciones financieras y luego de eso poder ayudarlo en el camino de la reinserción. Con educación financiera, ahí nos enfocamos mucho en la práctica, en darle, por ejemplo, microcréditos para que la persona entienda cómo funciona un crédito realmente, cómo se tiene que pagar, pero con montos pequeños que no lo van a afectar financieramente. También lo vamos acompañando en las decisiones financieras de, cuál es la TCA que te conviene, cuál es la TREA que te conviene, dependiendo del producto que estás adquiriendo, y le damos una asesoría financiera personalizada. Hoy en día este producto lo estamos ofreciendo a empresas. O sea, está disponible para personas individuales, pero hemos lanzado revalua.com/empresas, en donde queremos apuntar también a todas las personas que trabajan dentro de una compañía para que puedan tener una ayuda financiera para poder, no solo del lado de la persona, estar tranquila financieramente, sino que esto también ayuda completamente a la compañía, porque claro, la persona está más tranquilo, es más productiva dentro de la empresa porque ya puede estar enfocada en lo que está, porque normalmente no es cuánto ganas, ¿no? Sino cómo administras ese dinero. Y por último, es que muchas de estas personas, bueno, no muchas, pero un grupo de estas personas que están mal en el sistema financiero pueden caer en préstamos informales, los famosos gota a gota, y hemos visto en muchos casos que de estas personas que trabajan y caen en este gota a gota, que las amenazas llegan también hasta la compañía. Entonces es tener una persona que no tenga una tranquilidad financiera, no es simplemente el problema de esa persona, sino que también puede afectar la seguridad de la empresa en la que trabaja. Entonces es una misión bastante interesante, porque realmente nadie está haciendo nada por estas personas que ya están fuera del sistema financiero. Estamos buscando constantemente a insertar más personas al sistema financiero. Claro. Pero nadie está haciendo nada con las personas que estuvieron en el sistema financiero y de repente tuvieron un mal comportamiento por falta de información, por de repente alguna emergencia que tuvieron que tomar, no sé, en la época de COVID, de repente tuvieron que sobreendeudarse para algún familiar y hasta el día de hoy siguen arrastrando esas deudas. Entonces poder ayudar a estas personas a que sanamente se reingresen al sistema financiero, ¿no? No, buenísima misión y un producto bien interesante. Sí, o sea, en el fondo la empresa te contrata y es como un beneficio para sus colaboradores el acceder a Revalúa y poder tener este mapa completo y esa asesoría. Tal cual. Y la empresa también tiene información no individual,
pero información global sobre cuál es el estado de sus empleados, ¿no? De sus colaboradores. Cuál es el nivel de deuda, cuál es el riesgo de que puedan caer en préstamos informales, cuántos están en préstamos informales, para que la empresa entienda de qué manera puede ayudar a sus colaboradores y también tenga claro cuáles son los riesgos que hoy en día no tienen mapeado. Claro. ¿No? Tratamos de sincerarle esta información, pero cuidando también la información personal de cada uno de los colaboradores. Y actualmente en Pre-Out, ¿cuánta gente, tú eres el CTO? Sí. ¿Cuántos desarrolladores tienes ahí trabajando contigo? Somos un equipo pequeño, somos ahorita 8 personas en total en la empresa. En mi equipo somos 3, incluyéndome, donde tenemos una frontend y tenemos a un backend developer que bueno, es un full stack realmente. Y ese es el equipo. Yo también soy un full stack, entonces por ahí ese es el equipo que tenemos en este momento. Está bueno. ¿Y qué es lo que buscaste en ellos dos? ¿Qué es lo que buscas en un... Ya para entrar al quizás lo que nuestros estudiantes están como todavía con las dudas, ¿qué es lo que buscas tú en un desarrollador full stack en general? Sí, el desarrollador que tenemos, que se llama Diego Michelena, con él yo trabajo desde Cinepapaya. De hecho, yo lo jalo a Cinepapaya de la universidad. Y digamos, ¿por qué termino contratándolo? Básicamente por un tema de aptitud. Para mí, clave en una persona, algo que yo recuerdo mucho que me mencionaba Manuel Holguín, que fue el CEO de Cinepapaya, y luego en Fandango también, ahora tiene otro startup que se llama Quinoa. Es que él siempre me decía de que no importa los conocimientos de una persona, lo que importa son sus valores, ¿no? Los valores ya no los puedes aprender. O sea, hasta los 7, 8 años se formaron tus valores y luego de eso es muy difícil que los puedas cambiar. El conocimiento, cualquiera puede conseguir conocimiento. Y para mí eso es clave al momento de contratar. O sea, me fijo mucho de que yo comparta con los mismos valores con esa persona, que básicamente son la resiliencia, porque constantemente van a haber problemas. Claro. Esta famosa palabra que no existe al final una traducción exacta, que es accountability, que lo podríamos resumir en si yo la fregué, ser responsable de los errores que cometí y no se trata de echar culpas, ¿no? Algo que yo trato siempre de imponer en mis equipos, que en Fandango éramos un equipo un poco más grande, éramos 30 personas. Ajá. Era que no... De hecho, hasta celebrábamos muchas veces el error, ¿no? Un caso, por ejemplo, que le pasó a Diego, que una vez cometió un error y llegaron 17.000 correos. Y en vez de que se le echara la culpa, se le felicitó porque era su primer error. Claro, ¿no? Claro. Ahora tienes de dónde aprender. Claro, porque acá lo importante es que él realmente en ese momento pasó por un momento de tanto estrés y tú lo veías tan preocupado por el error que ir a echarle la culpa no tenía sentido. Más bien es, ok, hubo un error, vamos todos a solucionarlo, vamos a encontrar la forma de arreglar el problema y ya está, ¿no? El tema está en no estar cometiendo el mismo error un montón de veces y aprender de los errores, pero equivocarse es parte del proceso. Al final del día, el mundo del desarrollo de software es un trabajo de alto riesgo. De repente no físicamente, pero riesgo de que se nos pase un bug, riesgo de que borremos información que no deberíamos haber borrado. Pero acá lo importante es esa responsabilidad que uno tiene. Y esos son de los valores que uno debe tener. El conocimiento se va a adquirir en el tiempo, ¿no? En medida de que realmente te involucres con los desarrollos que se van haciendo, que eso para mí también es importante en un desarrollador. Es alguien que no tenga miedo de tomar un nuevo reto. Constantemente me gusta estar sacando de su zona de confort al desarrollador y sacándolo con proyectos de cosas que probablemente no ha visto hasta el momento, ¿no? Y que traten de aprender todo el sistema en general, ¿no? De repente te enfocaste por un buen tiempo en una funcionalidad en especial, ok, ahora vas a ver otra zona completamente distinta del proyecto para ver cómo te desenvuelves allí.
pero tranquilo, estamos todos en esto. Y algo que también para mí es muy importante es que levanten la mano. O sea, no importa qué nivel tengas. De hecho, mientras más senior suelen levantar más la mano los desarrolladores. Mientras más junior la levantan menos. Claro. Y yo invito a todas las personas que están empezando a que no tengan miedo. Nadie los va a juzgar. Buenísimo. Entonces hablas de que la formación es importante, pero sobre todo los valores de la persona. Y en ese sentido es la resiliencia, la accountability, el hacerte cargo, el levantar la mano y también el asumir riesgos, el aceptar como los retos que te van dando y aceptar nuevos retos constantemente y darle con todo, sin miedo, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Y también ser consciente de que a veces va a tocar hacer cosas que no son tan divertidas, ¿no? A veces te va a tocar validar formularios, te va a tocar estar repitiendo un mismo desarrollo porque es para otra empresa o algo por el estilo, pero tienes que ser consciente que es parte de, ¿no? El mantenimiento del software y hacer estas cosas repetitivas es parte de nuestro trabajo. Claro. Y también puede ser una oportunidad para tratar de hacer algo distinto para que ya no se vuelva repetitivo. O sea, ¿cuál es tu propuesta para que, no te gusta hacer esto? ¿Cómo puedes hacer tú como desarrollador para que ya no te vuelva a tocar hacer eso? ¿No? Para solucionar ese problema o solucionar ese trabajo repetitivo para que la próxima vez sea muchísimo más sencillo hacerlo, ¿no? Buenísimo. Para ir cerrando, y en línea un poco a lo que contabas de esta celebración de los errores, de los fracasos, en tu vida como desarrollador, ¿qué quizás son estos errores que cometiste y que le dirías a la gente, por si acaso, mira, ya lo pasé, tengan cuidado con esto, y sin ningún miedo se los cuento? ¿Qué le dirías justamente a esa gente junior que está comenzando y que tú ya recorriste y quizás te equivocaste, ¿no? Sí, o sea, recuerdo mucho, por ejemplo, en los inicios de Cine Papaya, cuando empezó la venta de asientos numerados. Uh-huh. Yo creo que debe haber sido año 2014, que empezó en VK Basadre, y yo cometí un error en vender para la misma función 10 veces el mismo asiento. Y literalmente fueron 10 personas que tenían el mismo asiento para la misma función, ¿no? Uh-huh. Digamos, lo más complejo que teníamos en Cine Papaya y en Fandango es que uno va al cine en sus momentos de ocio, ¿no? Uh-huh. En la noche, un fin de semana. Entonces era un sábado, 8 de la noche, me estaban llamando para decirme, oye, hay 10 personas que han comprado el mismo asiento, ¿no? ¿Qué hacemos? Claro. ¿No? Y ponerte a solucionar o sea, obvio, en ese momento había que devolverle la plata a esas personas y luego a ver con el cine, pero el tema es que había un problema ahí. O sea, eso podía volver a suceder. Claro, de repente estaba otra gente comprando en otro momento. Exacto, sí, de todas maneras se iba a volver a repetir el mismo error. Y ahí, conversando con otros compañeros que teníamos en el equipo, uno dijo, oye, ¿por qué no usas transacciones, ¿no? Y ahí aprendí, por ejemplo, que habían transacciones en MySQL, ¿no? En el que tú puedes congelar un registro en la base de datos para que las siguientes consultas se queden esperando que ese registro termine de actualizarse, que se llama el Select for Update. Y así yo podía congelar ese asiento por si llegaba alguien más intentando reservarlo, no lo pueda tomar. Porque uno de los retos más grandes que teníamos y que hay en verdad en el mundo del ticketing, o en el mundo que haya un stock de por medio, uh-huh, es que entren más de una persona tratando de tomar lo mismo a la misma vez, ¿no? Y esa concurrencia no te permite, si no tienes el tema de transacciones, la probabilidad es muy alta de que vendas 2 veces, claro, el mismo producto, o que vendas sobre stock, ¿no? Ya esté en cero y tú sigues vendiendo lo mismo, porque los dos, al momento de entrar a la consulta, les va a decir la query les va a decir queda un producto. Entonces, los dos lo van a tomar, pero queda uno y hay 2 que lo están tomando. En cambio, cuando tienes estas transacciones y el Select for Update, el primero que llega por milisegundos lo toma, lo congela, y el segundo se queda esperando hasta que de repente cambie el estado,
¿no? Claro. Cambia un atributo en la base de datos y el siguiente que entra va a decir, ah, no, pero ya está tomado, entonces rechazas la transacción diciendo de que ya no hay disponible, en fin, tú ya ves el error que sale y el otro ya continúa el proceso bien, ¿no? Claro. Pero qué Eso, bacán. eso me tocó aprender en ese error y bueno, he cometido un montón de errores, ¿no? Por suerte nunca me he volado una base de datos ni nada, algo tan drástico, pero soy consciente de que en cualquier momento puede suceder un Es parte error. de él, claro. Es parte de, pero hoy en día siempre estoy pensando en cómo estoy preparado para ese tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, no sé, tengo un backup constante de la base de datos. Hoy en día trabajamos con procesos de pipeline que me permiten hacer rollback si es que hay algún error. Entonces, como que bueno, igual la experiencia te termina ayudando a prevenir cosas que muchas veces todas estas cosas han sido porque han sucedido errores en el pasado, ¿no? Claro, claro. Y hay que abrazar el error, hay que ser responsable con el error, así de repente escapa de tus conocimientos solucionar el error. Para mí es clave que la persona que lo cometió al menos esté en esa reunión tratando de discutir cómo solucionar ese problema. Y nada, es un mundo divertido de adrenalina, aunque no parece, hay mucha adrenalina de por medio. Pero qué interesante porque, sí, claro, si no hubiera pasado eso en ese momento, seguramente igual hubieras conocido ese tema de transacciones, pero seguramente mucho más adelante, pero esto aceleró tu velocidad de aprendizaje sobre ese punto y al final lo implementaste ahí y o sea, ya lo incorporaste rápidamente, ¿no? Sí, por eso, esto se aprende haciendo. O sea, la programación es un mundo donde la teoría funciona, está bien, pero realmente aprendes construyendo cosas y construyendo cosas que lleguen a producción. Uh-huh. Yo invito a cualquiera que esté aprendiendo esto de software, tratando de repente el lugar que te gusta, tratar de desarrollar algo para eso, lanzar la producción y ahí vas a aprender un montón de cosas interesantes que no te imaginabas que tiene el mundo de la programación, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Gracias, Sebastián, por tu tiempo. No sé si quieres dar unas palabras finales para esta persona que ni siquiera todavía es programador, sino que está pensando y dudando si entrar al mundo del software, a convertirse en programador, de repente a cambiarse de carrera. ¿Qué le dirías? ¿Cómo le invitarías a este mundo? Que es un mundo muy apasionante, que tiene, como digo, tiene mucha adrenalina, aunque no parece, porque uno diría, no, estás detrás de una computadora, pero a ver, haz un hotfix un viernes en la tarde, cuando tienes el fin de semana de por medio. Realmente, aunque no parece, te ganan los nervios muy fuerte en ese momento y cuando las cosas salen bien es muy satisfactorio también. No tengas miedo a preguntar, levanta la mano, sé curioso, aunque es una frase de un poco cliché, nunca pares de aprender, o sea, todo el tiempo hay cosas nuevas, no te limites a una tecnología. No se trata de qué tecnología sabes, se trata de los conceptos que sabes. Aprende patrones de diseño, aprende buenas prácticas, aprende SQL, aprende programación orientada a objetos. Todas estas cosas, más allá del lenguaje, lo vas a ver en cualquier tecnología. Entonces, aprender bien estos conceptos te va a ayudar a que si mañana más tarde te toca llegar a una empresa que trabaja con un stack distinto, lo vas a poder entender rápidamente. Porque simplemente es buscar, ok, en este lenguaje yo hacía esto de esta manera, ¿cómo se hace? No sé, yo sé de repente JavaScript, ya en JavaScript, para ordenar un arreglo, lo hacía de esta manera, ok, ¿cómo hago eso ahora en Java? Y lo vas a entender bien rápido. O sea, simplemente es casi como una traducción de algo. Y muchas veces hasta es la misma palabra, es el mismo método, es la misma forma de hacerlo. Entonces la transición se hace muy natural. Entonces enfócate en entender más el concepto y practica mucho. Esto es de un ambiente de mucha práctica. Buenísimo. Nuevamente, gracias, Sebastián, por tu tiempo y Gracias, Fer. encantados de tenerte con nosotros.